dejarlas afuera, porque cuando ponemos las mesas aquí, usted llega y se sienta en la mesa y está el servicio, usted ya está pensando en la comida, porque está sentado en la mesa. Entonces, ayúdenme un poquito, le voy a pedir que pongan mucha atención, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero no voy a cortar nada, ¿ok? Y yo sé que la canción se cortó, es porque las niñas no querían que la alabanza fuera tan larga, y ellas decidieron cortarla y por eso fue que fue más cortita. Yo no voy a hacer lo mismo, yo no voy a cortar la predicación, amén. Amén. Ok, le voy a pedir que abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, el capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 5 hasta el 18. Hoy vamos a leer mucha Biblia. Mucha Biblia. Le doy acá, ahí desde la... Tiene primera carta a los Corintios, capítulo 3, el versículo 8, el 5, perdón, 3:5 lo tiene. Ay, déjenme porque yo no lo tengo. La primera carta a los Corintios del 3, versículo 5. Si usted no trae Biblia, acérquese por ahí con alguien que sí traiga Biblia. Comparta la lectura, es importante. La primera carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 5 al 18. ¿Tiene? Sí. No le voy a pedir que se ponga de pie porque yo sé que es un poquito más difícil ahorita por cómo están las sillas. Pero sí le voy a pedir que lo leamos con mucha reverencia y con mucho respeto. Capítulo 3, versículo 5. Y la bendita palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de todo, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia de Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edificarán encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho, y el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. ¿No se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, como dicen las Escrituras. Vamos a orar, amados. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Somos privilegiados, estamos bendecidos por estar en tu casa. Te queremos dar toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque tú eres bueno con nosotros. Y queremos pedirte en el nombre de Jesús que hoy hables a nuestras vidas y que tu palabra puede quedar grabada en nuestros corazones, Señor. Habla hoy, amado Dios, sé tú hablando. Que no sean mis ideas y mis conceptos, sino que sean tus ideas y tus conceptos, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, miren, lo que está pasando en el contexto de lo que estamos leyendo es que hay dos grupos diferentes de personas, ambos son cristianos,
y comienzan a pelear y a discutir acerca de cuál de sus líderes es mejor. Unos dicen, no, pues es que nosotros pertenecemos a Apolo, y otros dicen, no, nosotros pertenecemos a Pablo, y empieza una discusión, y es que mi pastor predica mejor que el tuyo, no, es que en mi iglesia tenemos más gente que en tu iglesia, no, es que mi pastor tiene más likes en Facebook, y el otro, no, pues el mío tiene más views en YouTube. Y había una pelea ahí entre esos dos grupos de personas, tratando de entender o de discutir cuál de los dos personajes en cuestión era más cool, o tenía más estatus, o le agradaba más a la gente. Y entonces Pablo viene y habla con este grupo los dos grupos de personas, y les dice, ¿cuál es el punto de esta discusión? Si ninguno de nosotros, ustedes no pertenecen a nosotros. Ustedes no pertenecen a Apolo, ustedes no pertenecen a Pablo, ustedes no pertenecen a Pedro. La realidad es que cada uno de nosotros le pertenece a Cristo. Y si hay alguien que ha pagado el precio por nosotros, ese es Cristo Jesús. ¿Está contento usted porque Cristo Jesús pagó el precio por nosotros? Amén. Y cada uno de nosotros tendrá una historia diferente. Cada uno de nosotros, el contexto de nuestra historia será diferente, amado. Cada uno de nosotros podrá presumir. Yo a veces cuando hablo con los hermanos que ya tienen más tiempo en el evangelio, dicen, no, pues yo tuve un pastor que se llamó fulano, sultano, mengano, perengano. Ayer, como dijo Ali, había aquí tantos pastores de todos colores, de todos sabores, unos más gorditos que otros, otros más flaquitos, unos más carismáticos, otros menos carismáticos, unos más religiosos, otros menos religiosos, pero había para escoger. Pero la realidad es que ninguno de los pastores que estaban en este lugar es dueño de ninguna de las ovejas de las iglesias. Las ovejas de las iglesias pertenecen a Cristo, y la Biblia dice que Él es el buen pastor. Y el que dio la vida por nosotros fue Cristo, no fue el pastor de una iglesia. Pero es una realidad que, de acuerdo al líder o de acuerdo a la historia que nosotros vivamos, así será la manera en la que nosotros llevaremos el evangelio. Esa es una realidad. Dice a Pablo, hablándole a los corintios o discutiendo con ellos, al final les dice, Apolo y yo solamente somos trabajadores, somos constructores, nosotros solamente ayudamos para que la obra fuera edificada, pero la realidad que el que edifica es Cristo. Y Pablo les deja en claro que Él fue quien puso los cimientos. Dice, yo fui quien traje la semilla, y el trabajo de Apolo fue venir y regar y darle el alimento a esa semilla para que creciera. Pero la realidad es que solamente Cristo es el que pagó el precio por nosotros. No quiero que pierda la cita, un poquito más adelante vamos a regresar ahí. Y quiero decirle una cosa, ¿cómo es que Cristo pagó el precio por nosotros? Porque sabe una cosa, que la mayoría de nosotros desconocemos la historia del evangelio. Sí sabe qué es el evangelio, ¿verdad? ¿Qué es el evangelio? Las nuevas. Es el evangelio, el que vino a decir el Señor, es que Él nace, viene a nacer, se hace humano. Después de que se hace humano, empieza a traer su palabra. Okay. A mencionar su palabra. Le voy a decir que no es el evangelio, para poder definir bien qué es el evangelio. El evangelio no es un plan de salvación. ¿Sabía que no es un plan de salvación? Aunque el plan de salvación es parte del evangelio, pero el evangelio no es un plan de salvación. Somos salvos, pero no es por el evangelio que somos salvos. El evangelio no es un plan de superación personal. Aunque el evangelio te hace mejor persona, pero la realidad es que no es un plan de superación personal. El evangelio tampoco es la ayuda o un plan para descubrir nuestro ministerio. Aunque cuando venimos a Cristo y aceptamos a Cristo, nuestro ministerio es descubierto, no significa que el evangelio es el plan para descubrir nuestro ministerio o nuestro llamado. La realidad es que el evangelio solamente son buenas noticias. Cuando usted entiende que el evangelio es buenas noticias, entonces usted tiene que comprender que cuando usted mira las noticias, ¿qué es lo que dicen en la televisión? ¿Qué es lo que dicen?
lo que ya pasó. Usted nunca va a ver una noticia, oh, mañana va a chocar un avión y se van a morir 30 personas en ese avión, ¿verdad que no? Las noticias siempre son referentes a la historia, lo que ya pasó, lo que quedó atrás, lo que contaron, lo que se hizo. Y cuando tratan de dar noticias acerca de lo que va a pasar, siempre se equivocan. Dicen, oh, mañana el 90% de posibilidades que llueva, y se resulta que sale el sol más fuerte que nunca y no llueve. Entonces, cuando hablamos del evangelio, cuando hablamos de lo que el evangelio es que son noticias, es la historia de Dios con la humanidad. Y mire cómo comienza la historia de Dios con la humanidad. Un día el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sienten la necesidad de crear al ser humano para que le adore, para que le exalte, para que le glorifique. Y estando ahí ellos sentados en su trono, toman la decisión de comenzar a formar la tierra. La Biblia dice en Génesis capítulo 1 que en el principio el Señor creó los cielos y la tierra. Y comienza una descripción de todo lo que Dios hizo, cómo formó al hombre. A mí me gusta mucho pensar cuando Dios creó a Adán. Dice la Biblia que tomó del polvo de la tierra y que hizo una mezcla y comenzó a hacer barro y lo empezó a formar. Le hizo las orejas, le hizo la nariz, le formó los ojos, le hizo sus brazos, entonces después formó sus piernas y comenzó a formar ese pequeño cuerpo del barro, de la mezcla que había hecho. Y de repente cuando el Señor pensó que ese cuerpo estaba listo, la Biblia dice que sopló sobre él el aliento de vida, y entonces aquel cuerpo tomó vida y comenzó a caminar, le puso nombre. Y después de algunos días que miró a Adán caminando en un huerto, en un jardín que le había hecho, un jardín precioso, un jardín perfecto en donde había frutos, era un jardín donde ni siquiera era necesario que lloviera, porque todo lo que había en ese jardín tenía vida. Y había los mejores frutos en ese jardín. Entonces imagínense que comenzó Dios a ver a Adán. Y entonces miró y dice la Biblia que vio Dios que no era bueno que Adán estuviera solo. Lo hizo caer en un sueño profundo. Y entonces de su costado, de su costilla, sacó a algo así como llamado Eva. ¿Sí o no? ¿Sabía eso o no? Que algunos dicen que es la perdición del hombre. ¿Será? ¿Quién cree que es la perdición del hombre? ¿No? ¿Nadie? Dijo un hombre sabio, hablando de mujeres y traiciones. Pero la realidad es que no. Es que cuando Dios creó a la mujer, la hizo con la idea de que fuera, de que es la ayuda idónea, la ayuda perfecta para el hombre. Y le dio cualidades que quizá el hombre no tenía. Y le dio cosas que el hombre no tenía. Y le dio sentidos que el hombre no tenía. Y aunque a veces nosotros los hombres quisiéramos que nuestra mujer a todos nos dijera que sí, y cuando no nos dice que sí pensamos que no es la ayuda idónea, pero la realidad que el trabajo de la mujer es anclar al hombre y poner los pies sobre la tierra y recordarle siempre que Dios es quien está a cargo y quien está en control de las cosas. Pero miren lo que pasó con esa historia que les estoy contando. De repente un día Adán y Eva quisieron usurpar la posición de Dios y decidieron no seguir viviendo como Dios les había dicho que vivieran, sino que decidieron tomar el lugar de Dios y creyeron que comiendo cierto fruto en el jardín del Edén ellos iban a lograr ser como Dios, y desobedecieron, y entonces Dios tuvo que expulsarlos de aquel jardín, y entonces ellos tuvieron que comenzar a trabajar, y después de que ellos usurparon el lugar de Dios, cada uno de nosotros, cuando nace o cuando viene a esta tierra, nace y es un usurpador de Dios. Esa es una realidad. No hay nadie que pueda decir, no, yo nací y no era un usurpador. Claro que cada uno de los que nace es un usurpador de Dios, porque así lo decidió Adán y así lo decidió Eva. Y entonces después de que pasa esto, el Señor siempre intentó reconciliarse con su creación,
reconciliarse con la humanidad. Usted va a leer en el Génesis la historia de un hombre llamado Noé, que se dedicó a predicar, a hablarle a la gente, a llamarlos al arrepentimiento. Nadie le creía. Lee el diluvio, y aunque Dios creyó que era la manera de recomponer a la humanidad, lo único que pasaba es que el hombre iba aún todavía más en su tendencia hacia la maldad. Después de Noé, usted va a leer la historia de un hombre llamado Abraham, que fue llamado de su tierra y que fue llamado para que comenzara una gran nación. Y después de Abraham, usted va a leer de Moisés, el libertador que vino a traer la libertad al pueblo de Israel. Y después de Moisés, en cada uno de sus intentos de Dios por reatraer a la humanidad, cada uno de estos siervos fallaron. Y después usted lee de Moisés, y después de Moisés usted va a leer de los profetas, y va a haber profetas buenos y profetas malos, y va a haber reyes, y cada uno de ellos falló en el propósito en el que Dios tenía en sus vidas. Y entonces llegamos a la mitad de este libro, donde comienza la historia del Evangelio, el nacimiento de Cristo. Y comienza con dos hombres, un hombre y una mujer humildes, pero que creían en Dios, que creían en su palabra, que le creyeron a aquel ángel cuando les dijo lo que iba a pasar. Se le apareció un ángel a un hombre llamado José, diciéndole: tu esposa va a concebir un hijo. Imagínese usted como varón, que alguien venga y le diga: tu esposa va a concebir un hijo, y que usted diga: pues si ni siquiera he tenido nada que ver con mi esposa, ¿cómo que va a concebir un hijo? Y José tuvo que creer lo que Dios le estaba diciendo. Y cuando usted lee acerca del nacimiento de Jesús, mire cómo fue su nacimiento. María y José huyendo de su lugar, de su origen, de su tierra, yendo a otro lugar en donde posiblemente eran reconocidos como extranjeros. Antes de su alumbramiento, María y José tocaron muchas puertas buscando un lugar en donde María podía dar a luz. Y ahí caminaron y buscaron un lugar hasta que encontraron un pesebre, hermano. Lo que es un establo, en realidad es un establo o el sótano de una casa en aquel tiempo. Y nadie se dio cuenta que en aquel lugar había nacido el ser más importante sobre la faz de la tierra. Y tuvo que nacer entre animales, y tuvo que nacer entre la paja, entre el heno, entre la comida de los animales. Y los únicos que lo visitaron fueron algunos pastores que se dieron cuenta y que le ayudaron. Pero la realidad es que desde su nacimiento Jesús siempre ha estado tocando puertas. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice que Jesús dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hasta el día de hoy Jesús sigue tocando la puerta de nuestros corazones y está esperando que tengamos una respuesta positiva para su llamado. Y la realidad es que en la iglesia desconocemos la historia del Evangelio, porque hemos creído que Jesús vino, que nació y que se hizo hombre y que fue a la cruz para morir solamente por nuestros pecados. Pero la realidad es que el Evangelio va más allá de simplemente pagar el precio por nuestros pecados. El intento que el Padre tuvo con el Evangelio fue todavía más allá de lo que nosotros simplemente lo hemos pensado. Nadie se dio cuenta cuando Jesús nació. Todo el tiempo estuvo tocando puertas. Y después de que nació, 33 años después vino y murió en una cruz. ¿Y sabe por qué era necesario que muriera en una cruz? Porque el hombre quiso usurpar el lugar de Dios. Entonces tuvo que venir Dios a tomar el lugar del hombre. El jueves en la clase estábamos hablando acerca de la justificación y mirábamos una de las características de Dios. Y una de las características de Dios es que Él es un juez justo. ¿Sabía que Él es un juez justo? Amén. No es como los jueces que tenemos nosotros hoy. Él es un juez justo. Y la justicia a la que nosotros le rendimos cuenta, la justicia del hombre, valga la redundancia, es injusta. Yo les hablaba a los hermanos, yo no sé si usted llegó a oír un caso de un famoso deportista, O.J. Simpson. ¿Lo oyó? Acusado de asesinar a su novia, creo que la apuñaló. Lo declararon inocente.
Y después de que lo declararon inocente, él tuvo el cinismo de, no sé si escribió un libro o salió en un programa de televisión y confesó, sí la maté. Y nadie hizo nada. Esa es la justicia a la que nosotros le entregamos cuentas. Pero la justicia de Dios es recta, es justa. Y entonces yo les preguntaba a los hermanos, si la justicia de Dios, si Él es justo, otra característica que miramos acerca de Dios es que Él reacciona con ira ante el pecado. Y entonces yo les preguntaba, si Él es justo y si Él reacciona con ira ante el pecado, ¿por qué perdonó nuestros pecados? ¿Por qué entonces nos perdonó? Porque si aceptamos que nos perdonó, entonces iríamos en contra de las características de Dios, porque entonces no es justo. Porque si usted pecó, usted es quien tendría que pagar por su pecado. La Biblia dice que los padres no pagarán por los pecados de sus hijos. Y yo quiero preguntarle, ¿usted ha pecado? Sí. ¿Hay alguien que no haya pecado? Hay unos que hacen así. Hay otros que son de, sí, yo he pecado. Hay unos que, le vuelvo a preguntar, ¿usted ha pecado? Sí. Todos hemos pecado. La Biblia dice, porque en cuanto todos pecaron, dice todos. No dice, los que están adentro de la iglesia no pecaron, y los que están afuera así, dice, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Entonces, si Él es justo y si reacciona con ira al pecado, entonces ¿por qué perdona nuestros pecados? Algunos decían, porque tiene misericordia. Sí, pero iríamos en contra del carácter, de la moral de Dios, porque entonces no sería justo. Si Él perdona nuestros pecados, entonces sería consecuente, solapador. Él aceptaría el pecado entonces. Y yo les decía que tenemos que entender que Él nos perdona por medio de la justificación, porque fue Cristo quien tomó nuestro lugar. Cuando usted viene y se presenta delante del Padre lleno de pecado, la ira de Dios se enciende en contra del pecado. Pero cuando el Padre está a punto de castigarlo por su pecado, viene el Hijo y se pone en medio entre el Padre y usted. Y el Hijo le recuerda al Padre, Jesús le recuerda al Padre, que Él tuvo que venir a la tierra y hacerse hombre y pagar el precio por sus pecados. Cuando Cristo iba camino a la cruz, Él llevaba en sus hombros todo el peso de sus pecados y de mis pecados. Por eso hay un momento en el que Jesús le dice al Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? Porque Él llevaba toda la carga de los pecados. Y muchas de las personas que estamos en la iglesia hemos entendido y hemos creído que nuestros pecados son perdonados a causa de la muerte de Cristo, pero nos hemos estancado ahí, solamente ahí. Habemos quienes creemos que Él vino para salvarnos del infierno. Y hay gente que llega a la iglesia porque tiene miedo y no quiere irse al infierno. Y no es que no sea correcto, que no sea válido, pero la realidad es que hay algo más. Hay algo más que simplemente haber muerto por nuestros pecados. Miren cómo Jesús vino y tomó el lugar del hombre. Vino y se humilló, vino y nació, vino y creció y se entregó hasta la muerte. La última gota de su sangre fue derramada. Y entonces Cristo le dice a sus discípulos, yo vine como cordero, pero un día voy a regresar como león. Cristo les dice a sus discípulos, yo vine como salvador, pero un día voy a regresar como rey. Yo vine como un niño, como un bebé, como un recién nacido, pero un día voy a regresar como el anciano de días. Eso es lo que Cristo le está diciendo a su iglesia. Yo vine de una manera, pero que no se te olvide la forma en la que voy a regresar. Porque la realidad es que su iglesia necesita estar lista y preparada para cuando Él regrese. ¿Usted está listo para cuando Él regrese? ¿Usted está preparado para que Él regrese?
El otro día estaba hablando con un jovencito de 14 años y decía, pastor, estaré mal que yo no quiero que Cristo regrese. ¿Usted qué piensa? ¿Estará mal? ¿Y por qué no quieres que Cristo regrese? Es que me quiero casar. Quiero tener hijos, pastor. Quiero conocer al amor de mi vida. Quiero conocer a la mujer que el Señor tiene para mí. Y quiero entregarme a ella y tener mis hijos y educarlos. Yo no quiero que Cristo venga ya. Que venga unos 40, 50 años más después. ¿Usted está listo para que Cristo venga? Si Cristo viniera en este instante, en este momento, ¿qué pasaría con usted? ¿Se subiría? ¿Se subiría? ¿O se quedaría? ¿Qué pasaría? ¿Está listo para que Cristo venga? No le haga así, o tenemos que estar listos para cuando Cristo venga, pero para que podamos entender cuando Cristo venga, es necesario que entendamos el verdadero propósito del Evangelio. ¿Por qué nació Cristo Jesús? ¿Por qué era necesario que Él viniera y pagara el precio por nuestros pecados? ¿Por qué tuvo que venir y humillarse y hacerse hombre? ¿Por qué? ¿Por qué no pudo ser algo más sencillo? ¿Por qué no pudo Cristo? Yo siempre me he hecho esa pregunta. ¿Por qué Cristo tuvo que nacer de una mujer virgen? ¿Por qué Cristo tuvo que nacer de una mujer virgen? Yo lo he dicho muchas otras veces. ¿Llegó a ver la película de Terminator? ¿Nunca vio la película de Terminator? ¿La 1, la primera? Sí. Los que son, ¿sí la llegaron a ver? ¿Cómo llega Terminator a la Tierra? ¿Como bebé? ¿Cómo llega? Como hombre, así, llega desnudo. Y la primera escena de la película es que entra en un bar y golpea como a 20 y les quita la chamarra y se viste y agarra la moto. Esa es la primera escena. Y yo me preguntaba, y a lo mejor usted va a decir, pastor, está loco, usted está zafado. Pero cuando yo veía esa película ya siendo cristiano, yo le preguntaba a Dios y le decía, ¿por qué Cristo no vino igual? ¿Por qué simplemente no cayó del cielo Cristo y pisó la tierra y hizo lo que tenía que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, quien ahorita está pensando, pastor, está tonto. ¿Por qué pregunta eso? La Biblia dice, brother, que en los planes de Dios, antes de que viniese a la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Él, cuando Él en los planes, antes de que viniese a la tierra y la tierra fuera reformada, Dios en sus planes ya tenía el propósito, porque lo primero que yo entiendo en la Biblia, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, se movía para poder hacer los océanos, para poder hacer todo el firmamento en el cielo y en la tierra. Entonces, habla ya en Colosenses 1:15, dice que Él es la imagen del Dios visible e invisible, que sean tronos, dominios, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, por cuanto agrada al Padre que en Él habite toda la plenitud, tanto como en los cielos y en la tierra y en todos los planetas. Él en su divinidad, Él ya estaba. Por eso en sus planes de Él, que nosotros no sabemos, porque ni existíamos, dice, hijo, vas a ir a la tierra, vas a nacer allá, vas a ser chiquito, como niñito, y todo esto vas a padecer. ¿Cómo lo supieron los profetas? Antes de que Él viniese, fue profetizado por profetas, para que cuando Él nació,
todo se cumplió al pie de la letra conforme Pero mire, a la profecía. Usted está tratando de demostrarme que Jesús nació. Yo no niego que Jesús nació. Ajá, bueno, La así está pregunta es, escrito. ¿por qué nació así? ¿Por qué nació? ¿Por qué el niño si Cristo ya existía? En el Antiguo Testamento Cristo se aparece como el ángel de Jehová. Y se aparece dando vida y se aparece dando descendencia. ¿Por qué tuvo que venir y nacer como un niño? Es una buena pregunta. Sí estaba predestinado. Obviamente que así estaba predestinado y que era el plan de Dios. Nadie pone en duda el plan de Dios. ¿Pero por qué? Como usted lo dijo, que pudo haber venido de la nada, Sí, o de un rey, el punto es que como no hemos reconocido la historia completa del Evangelio, nos hemos quedado en que vino a morir por nuestros pecados, pero no hemos entendido que no solamente vino a morir por nuestros pecados, había otras cosas por las que Él tuvo que venir para mostrarnos. Y una de las primeras cosas por las que Cristo tuvo que hacerse hombre es porque vino a mostrarnos al Padre. Y si no se hubiese hecho hombre, el que viniera Él en su manera celestial o en su divinidad, el que viniera a mostrarnos al Padre, nosotros no hubiéramos podido entender lo que Él nos mostrara del Padre, porque si se hubiera presentado ante nosotros de la misma naturaleza que el Padre, para nosotros hubiera sido incomprensible lo que Él quería mostrarnos del Padre. Y por eso cuando Él se hace carne y cuando nace de una virgen, era una manera en la que Dios nos está diciendo, a través de la misma naturaleza tuya, en la misma naturaleza de nosotros, habrá alguien que te mostrará al Padre. El primer punto esencial del Evangelio es que Cristo vino para revelarle al hombre al Padre. Aleluya. Por eso cuando Cristo habla en los evangelios, Él siempre dice, mi Padre me manda, mi Padre me dice, mi Padre esto, mi Padre el otro, mi Padre, constantemente Él está hablando del Padre. Juan capítulo 1 versículo 18 dice de la siguiente manera: nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. La revelación más grande que tenemos del Padre es a través de su Hijo Jesús. Por eso tuvo que hacerse hombre. Pero no solamente es porque vino a morir por sus pecados o a salvarlo del infierno. Él vino a mostrarnos al Padre. Tenemos que reconocer y entender que Él vino a mostrarnos al Padre. La siguiente razón por la que Él se hizo hombre es porque Él vino a revelarle al hombre cómo es el hombre. Y pueden ustedes decir, ¿cómo es eso posible? Porque durante el tiempo, durante la historia de la humanidad, Satanás se ha encargado de borrar la imagen del hombre. Constantemente Satanás está distorsionando la imagen del hombre. Ni siquiera estoy hablando de la imagen de Dios puesta en el hombre. Estoy hablando de la imagen del hombre. Satanás está borrando, hermano, está tratando de borrar lo que se ha escrito acerca del hombre y está tratando de cambiar lo que está establecido. Muchas veces yo le he hablado de esto. ¿Cómo es posible que primero el primer ataque que recibió o uno de los ataques más fuertes que se ha recibido es sobre el matrimonio? ¿Para qué te casas? No te cases. Yo, hermano, cuando conozco personas que ¿cuánto tiempo tienes de casado? No estoy casado. Tengo 20 chiquillos, pero no estoy casado. ¿Y por qué no te casas? Pues es que estamos viendo si somos compatibles. Ya con 20 hijos, si quieres. El primer ataque. Ahora ya no están atacando que porque si te casas. Ahora que porque quieren que se case mujer con mujer y hombre con hombre. Bueno, entonces, ¿es importante el matrimonio o no es importante? ¿Se da cuenta? Porque Satanás viene queriendo borrar la imagen del hombre. Entonces, Cristo tuvo que venir a la tierra. Cristo tuvo que hacerse hombre. Cristo tuvo que nacer de una virgen para mostrarle al hombre lo que realmente es el hombre.
No, no se puede vivir sin pecar. Sí se puede, porque Cristo se hizo hombre y vivió sin pecar. No, yo escucho a los hombres, ay, pero ¿a poco usted no voltea a ver a las mujeres? Sí se puede, porque Cristo vivió sin voltear a ver a las mujeres. Ah, pero entonces, ¿por qué? ¿A poco sí se puede vivir sin decir mentiras? Sí se puede, porque Cristo vivió sin decir mentiras. ¿Y se puede vivir siendo honesto? Claro que se puede vivir siendo honesto, porque Cristo vivió siendo honesto. El otro día alguien me preguntaba, ¿qué pasa con el ojo por ojo y diente por diente? ¿Qué pasa con eso? ¿Se puede o no se puede? Ya lo cambió, Jesús Nazaret también. Sí, y dice, ay, ¿a poco sí se puede eso? Estaba otro hermano ahí conmigo de otra iglesia con el que con el que trabajamos. Y le dijo, ¿a poco? Le dice a mi compañero, ¿a poco si yo le doy una cachetada ahorita, a poco sí me va a poner la otra? Y le dice el otro, a ver, cálale. ¿A poco sí se puede vivir sin ofensas? Sí. Sí. ¿A poco sí se puede vivir sin dar importancia de los que nos ofenden? ¿A poco se puede vivir orando por nuestros enemigos? Y cuando la respuesta es no, usted tiene que decir sí, porque Cristo lo hizo. En su agonía, en la cruz, estando en la cruz, su oración siempre fue perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo se hizo hombre para mostrarle el nombre al hombre. El evangelio, la importancia del evangelio es que en el evangelio encontramos la revelación de Dios hacia nuestras vidas, pero también en el evangelio encontramos la revelación del hombre. Cómo tengo que vivir, cómo tengo que caminar, cómo tengo que pensar, cómo tengo que sentir. Es la revelación al hombre del verdadero hombre. Otra cosa por la que vino el Señor fue porque se necesitaba promover, se necesitaba un sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Es una realidad que lo necesitábamos. Alguien necesitaba pagar el precio por nuestros pecados y por eso Cristo tuvo que ir a la cruz. Por eso la primera vez cuando Cristo vino a la tierra, vino como cordero. Dice la Biblia que vino como cordero sin mancha, sin arruga, manso y humilde. Como un cordero cuando va al matadero, sin poner resistencia. ¿Alguna vez ha visto cuando llevan un cordero al matadero? Todos los animales ponen resistencia. Hace algunos años yo miraba cómo mataban a los cochinos. Sí, también. Y mire, un cuchillote así usaban un cuchillote así. Mire, yo no sé si usted ha visto. Sí. Y agarraban al puerquito y lo amarraban de las patas y le abrían las patas así, de lado lo ponían así. Y desde que lo ponían el marrano empezaba, y es bien feo. Y entonces agarraba el ¿cómo le llaman? El matador. ¿Sí? El asesino. Y entonces agarraba el asesino y le metía la punta y en cuanto sacaba la punta salía el montón de sangre. Y luego a veces el cochino no se moría y seguía vivo. Y decía el asesino, decía, está escondiendo el corazón. Escuche, decía, está escondiendo el corazón. Decía dicen ellos que el animal escondía el corazón para que cuando le metía la daga no alcanzara a tocar el corazón. Eso dicen. Yo no soy matador de puercos. Yo como carnitas a morir, pero no mato puercos. No, es que ¿Y saben cómo se daban cuenta ellos cuando le daban al corazón? Porque salía un coágulo de sangre. Rápido salía el coágulo de sangre. Y luego ya tenían la tina para la soricua. Se me hizo agua la boca, porque ya no. Pero a eso vino Cristo, hermano. Era necesario que hubiera un sacrificio, un pago por nuestros pecados. El libro de Hebreos, el capítulo 10, habla de los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento. Y una parte de lo que el escritor dice en los Hebreos, dice que aquellos sacrificios no podían borrar el pecado. No podían borrar el pecado. La gente pecaba y traía su sacrificio y sus pecados eran perdonados, pero sus pecados seguían en una cuenta.
Y cada instante, y cada momento, cada etapa del año necesitaban traer un sacrificio por sus pecados. Y la Biblia ahora nos enseña que cuando Cristo murió en la cruz, el Padre no solamente perdona nuestros pecados, sino que Él borra los pecados. Dice que Él decide tomarlos y echarlos a lo profundo de la mar, en donde nadie los recuerda. Cuando yo leo esa parte, me imagino yo teniendo un diálogo con el Señor, estando en su presencia, y incluso un día lo soñé que le decía: Señor, ¿te acuerdas cuando me robé esto? Y me acuerdo que el Señor en el sueño me decía: no me acuerdo de qué estás hablando, porque Él decidió borrar mis pecados. No solamente los perdonó, no solamente nos quitó el castigo por nuestros pecados, sino que Él decidió olvidarlos. La Biblia dice que quién es el hombre para traer a memoria de los pecados pasados. Si Dios los olvidó, ¿quién eres tú para estarlo recordando? Él vino a promover, Él vino a hacer el sacrificio por nuestros pecados. Otra cosa para la que Él vino para destruir las obras del demonio. Él vino para destruir las obras del demonio. Le voy a pedir que abra su Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo 14. ¿Usted sabe cuáles son las obras del demonio? Ayer le voy a platicar algo que pasó aquí afuera. ¿Alguien probó la salsa que hizo la hermana Miriam ayer? No sé si le platicó su esposa, hermano. Estábamos con el hermano Fernando Néstor, el esposo de la hermana Miriam, y estaba el pastor Aarón ahí con nosotros. Y no, que sí. Dice: esta salsa está bien picosa, dice el pastor. Y le dice al hermano Fernando, dice: dicen, hermano, no sé, dicen que esta salsa la hizo la esposa del diablo. Pues no sabía que el hermano Fernando era la esposa del hermano Miriam, y la hermana Miriam era quien había hecho la salsa. Y le dije yo: hermano, dije, la salsa la hizo su esposa. Le digo: pastor, la salsa la hizo su esposa. Dice: ay, perdón. Dice: no, es un vecino. Dice, es un vecino. Pero ¿sabe una cosa? El Señor vino a destruir las obras del demonio. A eso vino, iglesia. ¿Y usted sabe cuáles son las obras del demonio? ¿Sabe cuáles son? ¿Cuáles son? Bueno, eso vino Él. Hebreos 2.14, ¿lo tienen? Hebreos 2.14. ¿Lo tienen? Ya el hermano ya se sabe la cita, ya ves, 14, 15. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Jesús no solo vino a rescatarlo del infierno o a perdonarle sus pecados. Él vino a deshacer toda obra de Satanás. Por eso Jesús le dijo un día a los fariseos: vosotros sois hijos del diablo. ¿Por qué eran hijos del diablo? Porque ustedes hacen las obras del diablo. ¿Sabe que en la iglesia tenemos hijos de Dios, pero que el padrastro es el diablo? Padre Santo. Son hijos de Dios, pero el padrastro es el diablo. Sí, es verdad. No se me han puesto a pensar en eso, ¿verdad? Y ahora ya está diciendo: ¿seré yo? Necesitamos demostrar que somos hijos de Dios. Amén, aleluya. Soy hijo de Dios. Porque si el Señor vino a morir por mí, eso significa que no puedo estar en las obras del diablo. Porque el Señor vino a destruir toda obra del diablo. Aleluya. Amén. También Él vino para ser nuestro sumo
sacerdote. Hebreos capítulo 9, versículo 11, habla acerca de nuestro sumo sacerdote. ¿Para qué usted y yo necesitamos un sumo sacerdote? Ya díganle a las hermanas que le prendan al pozole. Ya casi voy a acabar. ¿Para qué necesitábamos usted y yo que Cristo fuera nuestro sumo sacerdote? ¿Para qué? Para tener acceso a Dios. Necesitábamos un sumo sacerdote para poder venir a adorarlo y darle la gloria. Aleluya. Quiero terminar con este versículo, Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan. Es de los últimos libros. Si usted está en Apocalipsis, ya se pasó. Si usted anda en Génesis, hermano, necesita un censurado. ¿Y si anda en Juan? Si anda en Juan, anda cerquita, pero le falta poquito. Primera carta de Juan, capítulo 3. ¿Lo tiene? 18. Ajá. Queridos hijos, de nuestro amor, no quede solo, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostraremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Okay. Everything. ¿Mande? ¿Qué leyó usted? 3:18. Es que es una versión diferente. ¿Quiere leer, alguien si quiere leerlo en Reina Valera? Está bien, de lo mismo. ¿Alguien que me ayude a leerlo en Reina Valera? ¿Es 3:8 o 18? 3:18. 3:18. Dice como el 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pues como está hablando del diablo, que ¿Ese es cuál? Primera de Juan 3:8. Yo leí 3:18. Lea 3:8, hermana, léalo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Okay, ahora lea el 18. ¿Ahora el 18? Ajá, es el que yo quiero. Ok. Habla de lo mismo, pero ya es el 18 el que yo. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El 19. Y en esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Ok, no lo pierda, ok. Quiero regresar al versículo con el que abrí. Primera de Corintios, capítulo 3, el versículo 5. ¿Lo tiene? Voy a leer a partir del 9. Pongan mucha atención, ya casi voy a terminar. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. O la gracia de Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción y ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifica sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Miren los materiales que se pueden usar para edificar sobre este fundamento: oro, plata, joyas, maderas, heno o paja. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Mire lo que está diciendo la Escritura. Cada uno de nosotros somos trabajadores de Dios. Amén. ¿Hay alguien aquí que no sea trabajador de Dios? Todos somos trabajadores de Dios. Y dice la Biblia que para edificar esta casa podemos usar cualquier tipo de material. ¿Sí o no? Eso significa que todo lo que nosotros vemos puede ser usado para edificar la casa o para edificar esta obra en la que estamos trabajando.
Pero entonces le dice Pablo a los que estaban peleando porque eran de Apolo, porque eran de Pablo, porque quién era más, quién tenía más fama, quién tenía menos fama. Entonces Pablo les dice, un día el fuego del Señor va a revelar la verdadera, va a revelar cuál obra realmente es buena y cuál obra realmente es mala. ¿No le ha pasado que en ocasiones siente que está haciendo las cosas mal? ¿No le ha pasado que hay ocasiones en las que se cansa y piensa que no está haciendo las cosas bien? Sí. A mí muchas veces me pasaba. Mire, yo no sé si usted se ha fijado, pero cuando yo voy a otras iglesias, yo llego a las iglesias y siempre empiezo a mirar y analizar lo que tiene la iglesia. Que si tienen una tele, que si tienen un esto, que la batería que tienen, los terminados que tienen en la iglesia. Y yo, cuando llego a una iglesia, siempre es lo primero que empiezo a ver. Y que si hay luces, cómo apagan las luces, y después así a la izquierda, güey, miro la mixeadora, sí, y tienes la mixeadora, y el programa que usan para las televisiones. Y no quiero que me malentienda, es simplemente que quiero ir para ver, aprender y traer ideas para acá. Pero también muchas veces me pasaba que veía algunos pastores con mucho carisma, o algunos pastores, hay pastores que a veces, hay personas que a veces son pastores y usted con verlos se da cuenta que son pastores. Y entonces yo llegaba a mi casa y me miraba en el espejo. No, yo no me veo por ningún lado que usted me mire. No hay manera, decía Cantinflas, no hay derecho. Y entonces caía en un tipo de comparación. No sé si me está entendiendo lo que estoy tratando de decir. Y como que comparaba y como que a veces decía, no, pero es que él hace esto y yo a lo mejor puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. Pero cuando leo la escritura y cuando Pablo dice, todos somos trabajadores de la misma obra y cada uno de nosotros podrá usar diferentes materiales para edificar la obra. Algunos usan oro, algunos usarán madera, algunos tienen plata, algunos simplemente paja. Pero al final de cuentas, todo lo que nuestros ojos ven, cuando el fuego del juicio llegue, todo eso va a desaparecer. Y lo único que se va a mirar es quién realmente hizo la obra que tenía que hacer. Ahora mira lo que sigue diciendo. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Y si la obra pertenece, ese constructor recibirá una recompensa. Hay una recompensa para aquellos quienes hagan bien la obra. El 15. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Esto en Michoacán le decimos, pasará de panzazo. ¿Sabe lo que significa eso? Le dice el maestro, y sacaste 5.9, subí a 6, pasaste de panzazo. Apenas alcanzaste a librarla, es lo que está diciendo el escritor. Dice, ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Dígame, ¿por qué Dios va a destruir el templo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿A quién va a destruir Dios? ¿A quién va a destruir? ¿Pero a quiénes? ¿A los que hagan la obra bien? No. ¿A los que más o menos la hagan medio bien? No. Porque les está diciendo, hay unos que harán la obra bien. Cuando todo esto pase, el fuego se va a consumir todo lo que podemos ver y quedará la verdadera obra que cada uno de ustedes hizo. ¿De qué obra está hablando? Está hablando de nuestras vidas. Y dice, y habrá algunos de ustedes que su obra no fue muy buena. Tendrá por ahí algún pecado oculto o algo, pero pasarán por las llamas. De panzazo van a pasar. Obtendrán una pérdida, pero van a pasar de panzazo. Y entonces les dice, ¿no se dan cuenta que todos ustedes son el templo?
Pero si a alguien Dios va a destruir, es a quien destruya el templo. Dígame cómo usted puede destruir el templo. Haciéndolo mal. Hablando mal. Poniéndole droga. Mire, todos asociamos este versículo, escuche, todos asociamos este versículo con la manera en la que cuidamos nuestros cuerpos. Todos ponemos ese versículo con la manera en la que cuidamos nuestros cuerpos, pero no está hablando de eso. Está hablando de cómo nos dirigimos con otros. Todos ustedes son el templo. Somos el templo. Y si alguien destruye el templo, ¿qué va a hacer Dios? Dios le va a destruir. Quiero decirle una cosa, y el lunes lo mencioné en la oración. El problema de nuestro pecado está resuelto. ¿Sí o no? Sí. El problema de mi pecado está resuelto. El problema de su pecado está resuelto. Jesús nació para morir por sus pecados pasados, por sus pecados presentes y por sus pecados futuros, siempre y cuando usted se arrepienta. Amén. Pero entonces, ¿por qué Dios va a destruir el templo que destruye el templo? ¿A qué se refiere? Y mire entonces lo que leímos en Primera de Juan, capítulo 2. El 3:18, perdón, ¿verdad? ¿Le dije? Juan 3:18. Lo voy a leer desde el 16. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. ¿Qué tiene que hacer usted? Dar la vida. ¿Por quién? De manera que nosotros tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad pero no muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Ahora, aquí habla de dinero, pero no solamente es de dinero, sino no está mal que algunos de nosotros tengan mucho dinero. No está mal que algunos de nosotros oren mucho. No está mal que algunos de nosotros lean mucho la palabra. No está mal que algunos de nosotros sean más santos. No está mal que algunos de nosotros tengan más responsabilidades en la iglesia. Pero ¿de qué te sirve tener todo eso si cuando miras la necesidad de tu hermano no actúas con compasión? ¿De qué sirve que tengas esto, que tengas lo otro, que tengas dinero, que ores, que ayunes, que leas la palabra, que entiendas la palabra? ¿Y de qué te sirve ir a la iglesia el jueves, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, si no muestras compasión por la necesidad de tu hermano? Y entonces hace una pregunta: ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? ¿Cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? ¿Cómo? ¿Se acuerda lo que le platiqué yo de mi tía? Que cuando yo me sentaba mal en la iglesia, así, un pellizco de 12 horas. Desde el 1 hasta el 12. ¿Cómo podía estar el amor de Dios en ella? ¿Cómo? Sin unos pellizcotes que me hacía. Así se corrige. Ay, Dios, yo no quiero saber cómo se corrige. Yo le digo a mi esposa: no quiero verte pellizcando nunca a mis hijas. Nunca quiero, ni a nada. Al que yo vea pellizcando a mis hijas lo meto a la cárcel de una vez. Hay que corregir de manera correcta. Amén. Dijo el pastor ayer: el ministerio de la chancla. Yo creo en el ministerio de la chancla. Pero mire lo que está diciendo. ¿Cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. ¿Cómo se muestra la verdad? A través del amor. A través del amor. Que nuestras obras sean el amor.
El otro día estaba en una plática que tenía con Dios, se los comenté el lunes en la iglesia, en la oración, una plática que tenía con Dios. Yo le decía, Señor, gracias porque has cambiado mi vida. Mire, apenas el 19 de este mes yo cumplí un año más de llegar a este país. Y yo le decía, Señor, gracias porque no navego con las mismas cosas que navegaba cuando llegué a este país. O sea, gracias porque sigo pecando, tengo que reconocerlo porque soy un pecador, pero no sigo pecando con las mismas cosas que pecaba en algún tiempo. Y hubo un momento en mi oración, en mi devocional, que yo le decía a Dios, gracias porque no soy como aquel. Gracias porque no soy como el otro. Le estoy confesando. Y entonces Dios me hizo una pregunta y me dijo, ¿con cuánta intensidad amaste a tu mujer esta semana? ¿Con cuánta pasión amaste a tu esposa en esta semana? ¿Con cuánta devoción en tu amor le demostraste a tu esposa en esta semana? ¿Con cuánta pasión amaste a tus hijas en esta semana? ¿Con cuánto tiempo usaste para clamar por tus enemigos en esta semana? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo con esa ofensa? Alguien te ofendió. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo con esa ofensa? Guardando esa ofensa en tu corazón. Y ese es el punto que yo le quería decir. El problema de mi pecado está resuelto porque Cristo murió en la cruz. El problema de su pecado está resuelto. Usted se arrepiente, asunto arreglado. El Señor perdonará sus pecados. Pero el día que estemos delante de su presencia, sí nos va a cuestionar acerca de con cuánto amor y con cuánta intensidad amamos a las demás personas. Recuerde la palabra, la enseñanza de Jesús, que llegarían dos hombres delante de Dios y le dirían, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. ¿Alguien aquí ha echado fuera demonios? ¿Nadie aquí ha orado por un endemoniado? Sí. ¿Y ha echado fuera un demonio? No es su nombre, ¿eh? ¿Alguien aquí ha olido el azufre de algún hermano que oró por él y le sacaron un demonio?